especiales de un proyecto que aquí en México admiramos mucho, 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 mucho. Ellas son Laboratoria. Les cuento yo un poquito solamente para que les dé la introducción y les voy a dar la introducción a nuestras ponentes del día de hoy, a Claudia y a Gabriela. ¿Y qué es Laboratoria para todos los que no conocen? Laboratoria es una organización que busca transformar cómo las personas aprendemos y trabajamos para que podamos adaptar una era de incertidumbre y de constante cambio. Y Laboratoria existe pues para impulsar una economía digital que sea más diversa, inclusiva, competitiva y que abra oportunidad para todas las personas por igual. Aquí en México conocemos mucho a Laboratoria por todas las mujeres emprendedoras y mujeres que están capacitando todos los días en sus bootcamp, que nos van a contar más de qué hacen. Y la idea es que este webinar sea muy participativo, entonces las voy a invitar a que al final de la sesión pues puedan escribir sus preguntas, nos dejen sus correos, y se está transmitiendo en Facebook Live. Le voy a pedir a Jero que nos comparta el link para que puedan compartirlo con su comunidad en donde estén. Voy a dar a conocer a nuestras ponentes del día de hoy para que puedan compartirnos todo lo que están haciendo. Una de ellas es Claudia Alfaro. Ella es Training Director. Claudia es una estratega de innovación social digital y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en áreas digitales y de innovación en empresas como BBVA, Continental, Interbank, Claro, startups internacionales, y cree firmemente que las únicas organizaciones que triunfarán en el futuro son aquellas que usan la creatividad y la tecnología para satisfacer necesidades reales de los clientes, y las que están en constante cambio para seguir mejorando en ello. Tiene un máster en Digital Media Management otorgado por Upper Island y Tennessee University en UK. Y por otro lado tenemos a Gabriela Rocha, es partner y CEO de Laboratoria. Gabriela lanzó Laboratoria en México y lideró la expansión de 3 sedes. Y hoy lidera el equipo de operaciones de Laboratoria a nivel LATAM. Así que todo LATAM que esté por ahí escuchando, con más de 8 años de experiencia coordinando proyectos de desarrollo socioeconómico en LATAM y como consultora de políticas públicas. Gabriela cree profundamente en el potencial de los emprendimientos sociales para contribuir en una economía que apoya mayor e igual de oportunidades. Tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Columbia en Nueva York. Pues vamos a darles un aplauso virtual a nuestras ponentes del día de hoy. Les doy la palabra para que activen sus cámaras y sus micrófonos y así podamos conocerlas. ¿Sale? Súper. ¿Arrancamos? Arrancamos. Muchas gracias, Meli, por esa súper introducción y a todo el equipo de Sistema B por la invitación, por tenernos acá. Creo que hubo un problema. ¿Siguen viendo mi pantalla? No se ve. No, ahí está. ¿Y ahora? ¿Sí ven la presentación? Sí. Ya, perfecto. No sé qué pasó. Bueno, yo soy Gaby. Como ya les dijo Meli, yo soy una de las cofundadoras de Laboratoria y lidero el equipo de operaciones en LATAM. Clau, no sé si tú rapidito quieres presentarte para que sepan quién eres. Sí, hola, gracias por la invitación. Yo soy Claudia Alfaro. Yo dirijo todo el área de entrenamiento corporativo que hacemos en la región y que trabajamos con empresas. Súper, entonces Meli ya nos introdujo un poquito, así que voy a pasar por esta parte rápido, pero los que no conocen a Laboratoria, somos una organización que busca transformar cómo las personas aprendemos y trabajamos para que podamos adaptarnos a una era de incertidumbre y constante cambio. Y hacemos eso porque creemos que formar a las personas en habilidades del futuro, utilizando metodologías innovadoras educativas, podemos realmente crear un futuro mucho más diverso, mucho más inclusivo y que abre oportunidad para todas las personas. Justo muchos nos conocen más por el bootcamp para mujeres que tenemos, ¿no? Que es este programa de formación de mujeres latinoamericanas que no tuvieron acceso a buena educación pero que son brillantes y tienen mucho potencial. Las formamos durante 6 meses en nuestro bootcamp en JavaScript, desarrollo web frontend, y diseño de experiencia del usuario, UX design.
Y al final de esos 6 meses, ellas inician una carrera en tecnología, ¿no? Ese segundo icono que ven es justamente esta conexión que hacemos entre el talento que formamos y la industria que busca este talento para sus equipos. Las empresas contratan directamente a las estudiantes o lanzan retos con nosotros, desarrollan productos junto con nuestros estudiantes en el bootcamp. Hay muchas formas en que se da esta articulación. Y por último, y quizás por lo que menos nos conocen, pero que está creciendo mucho, de hecho, y estamos haciendo esto cada vez más en Latinoamérica, en varios países, es trabajar de la mano con muchas empresas para justamente ayudarlos, a los líderes, a los colaboradores en general, a desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo, una mentalidad de mejora continua que hace con que, aunque suene un poco etéreo, es justamente la clave para enfrentar los retos que nos presenta la era digital. Estamos en 5 países, en Colombia, Perú, Chile, Brasil y México. Hemos formado en los últimos 5 años a más de 1.500 mujeres. El 80% de ellas trabaja hoy en equipos de tecnología en la industria digital, en más de 450 empresas que han contratado talento con nosotros. Y como les decía, estamos formando cada vez más a empresas en nuestro programa de entrenamiento corporativo para apoyarles en cómo estructuran sus equipos, cómo aceleran sus equipos para crecer ante la incertidumbre. Y ahorita les paso la voz a Clau, que les va a contar un poquito del taller de hoy. Bueno, hoy día queremos hablar un poquito más sobre este contexto en el que vivimos de alta incertidumbre, más aún con el tema del aislamiento social y con el coronavirus, el por qué la cultura importa en este contexto en una organización, cómo hacer este cambio posible en una empresa, cómo empezar este cambio, y vamos a terminar con un ejercicio práctico que ustedes también puedan usar en su día a día, ¿no? De hecho, acá la imagen que vemos es el mundo en el que vivimos hoy, también mucho antes del COVID, o sea, ya estábamos en un mundo de constante movimiento, constantes cambios, y de hecho con incertidumbre, solamente que ahora se ha acelerado este tema, ¿no? De hecho, en la próxima diapositiva, creo que muchos han podido ver estos memes que existen de quién aceleró la transformación digital en tu empresa, ¿no? El equipo de TI, el CEO, el coronavirus, el CTO o el equipo ágil. O sea, de hecho, ese impacto del coronavirus ha acelerado el uso de tecnología en las empresas. A nosotros no nos gusta decir tanto transformación digital, por eso me gustó más este otro meme. De lo que habla es de que ha acelerado la digitalización de los procesos quizás, y de que sigamos usando tecnología para hacer otro tipo de cosas o hacer nuestro día a día. Sin embargo, para nosotros la transformación viene también de parte no solo de la tecnología, sino de la mentalidad de los colaboradores, ¿no? Aquí y bueno, lo que se ve en este contexto ahora con tanta incertidumbre es que los colaboradores se enfrentan con escenarios totalmente nuevos y que quizás no saben manejar aún, ¿no? Hay algunos colaboradores, como podemos ver en la siguiente diapositiva, de que en realidad van a ir aprendiendo en el camino y se van a poder adaptar más fácilmente que otros, ¿no? Van a lograr ese cambio y también tienen esa apertura para hacerlo, pero hay otros que quizás se van a ver un poquito como en la siguiente foto, ¿no? Donde no van a saber en realidad qué hacer, porque están acostumbrados a seguir procesos y a seguir el paso a paso, ¿no? O sea, van a tener una mayor dificultad en acostumbrarse a estos cambios y en adaptarse a esta nueva realidad. Y aquí, la siguiente. Y por eso que a nosotros nos gusta siempre hablar, y creo que lo tenemos como parte del modelo de aprendizaje de laboratoria, es que ante la incertidumbre se debe usar esta mentalidad de crecimiento. No sé si algunos de ustedes conocen el término mentalidad de crecimiento, pero esta la define Carol Dweck como ver el fracaso como una oportunidad para crecer. O sea, siempre pensar que en nuestra mente que podemos aprender algo nuevo, que todo es posible, ¿no? De que en realidad cuando veamos el éxito de los demás nos veamos inspirados, tomemos de esos aprendizajes y también los podamos seguir viendo. En cambio, una mentalidad fija es aquella la que piensa de que hasta acá llegué en mi aprendizaje, ¿no? Yo hasta acá conozco y en esto soy bueno, no puedo aprender nada más. O sea, ahorita lo que se requiere, y en la incertidumbre, es que todos pensemos que es posible, de que tú puedes hacer cosas distintas, de que te puedes adaptar a algo distinto, y de que ese esfuerzo y actitud van a determinar tus habilidades
y no necesariamente pensar que hemos nacido con habilidades innatas de que nunca van a poder cambiar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, siempre usar esa mentalidad de crecimiento. Porque nosotros siempre ponemos en la oratoria, quizás esto es una insignia del bootcamp que hasta estudiantes se han tatuado esta línea, ¿no? O bueno, este garabato, como le decimos, que el verdadero aprendizaje es difícil e incómodo, o sea, no es algo lineal, no es un paso a paso, es un ida y vuelta, es volver, es no saber hacia dónde voy, y por eso creo que nos gusta este quote que dice, parte del aprendizaje es estar confundido y sentirte estúpido por no entender. Tienes que estar dispuesto a equivocarte para atreverte a hacer algo que no has hecho antes, ¿no? Y es así como vemos el aprendizaje. Para empezar, depende de cada uno qué es lo que quiere aprender. Y luego de eso es simplemente arriesgarse a hacerlo. Estás en mute, David. Listo. Entonces, muchas gracias, Clau. Entonces, ¿por qué la cultura de aprendizaje y mejora continua es tan importante, no? ¿Por qué estamos hablando de esto aquí hoy? En laboratorio nos gusta mucho ver a las compañías o las empresas como organismos que aprenden. De hecho, esta es una definición que Mark Zuckerberg da en una entrevista que da al fundador de Y Combinator en Silicon Valley, donde él dice que en el momento en que entendemos que las empresas son estos organismos que aprenden, son las empresas que deciden si aprenden rápido o lento, ¿no? Y él da el ejemplo súper interesante que de hecho en cualquier momento hay más de 10,000 versiones de Facebook corriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mi versión de Facebook no es la misma que de Claudia o que de ustedes, porque justamente Mark Zuckerberg decidió que es al empoderar a los equipos con control end-to-end o control de principio a fin de los productos, que los equipos mismos se dan cuenta de lo que tienen que probar, lo que tienen que mejorar, lo que funciona bien, lo que no funciona. Y de esa manera, estos equipos van aprendiendo en el tiempo para generar siempre mejores productos y avanzar rápido, ¿no? Imagínense si todo lo de Facebook tuviese que pasar, toda idea que tienen para el producto, tuviese que pasar por la mesa de Mark Zuckerberg para su aprobación. Sería imposible crecer y avanzar de la forma acelerada que lo han hecho, ¿no? Y acá algo súper importante es que esta cultura de aprendizaje, cuando logramos hacerlo bien en las organizaciones, se vuelven parte de nuestro capital. Porque mañana, sí, alguien más podría hacer Facebook en el sentido de que van a haber otras plataformas, muchos van a buscar emular este tipo de producto, pero ese aprendizaje es el capital más importante que puedes tener, porque los demás van a tener que pasar por todos los mismos procesos, el fracaso, 1000 veces probar cosas para llegar a ese mismo nivel de aprendizaje que puede tener un Facebook hoy, ¿no? Y entonces, hoy en día, me gusta esta frase porque muestra muy bien esto, quizás un poco el mal entendimiento que hay sobre esta idea, porque ahorita hay mucho hype sobre el crecimiento acelerado y growth, y hay que crecer y crecer y crecer. Y realmente, y hay esta frase del CEO de Salesforce, ¿no? Que dice, la velocidad es la nueva moneda de los negocios. De hecho, propio Facebook tiene esa frase que ahora se ha vuelto un poco infamous, como dicen, que es move fast and break things, ¿no? O sea, muévete a lo más rápido posible y rompe cosas en el camino. Y para nosotros realmente el valor está en la velocidad para aprender. Cuanto más rápido aprendemos, más rápido vamos a poder adquirir esa mejora continua que buscamos. ¿Por qué es importante el aprendizaje en este contexto? Esta frase de Charles Darwin lo muestra muy bien, ¿no? Él dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es más bien aquel que es más adaptable al cambio. Y esto es súper importante porque Claudia lo mencionó, la era digital trae consigo mucha incertidumbre, ¿no? En tiempos de COVID, hasta más incertidumbre aún, no sabemos lo que va a pasar. Y aquellas personas que están acostumbradas a un ambiente de incertidumbre, donde tienen autonomía de hacer las cosas sin preocuparse si su jefe lo va a aprobar, etcétera o no, se van a adaptar mucho más rápido que aquellas que siguen un manual de instrucciones. Y este es el tipo de perfil del colaborador del futuro que deberíamos buscar. Y estas son las habilidades y esta mentalidad se puede formar también dentro de una organización. Y es a lo que apuntamos. Entonces, ¿qué significa tener una cultura de aprendizaje y mejora continua? ¿Cómo lo podemos tangibilizar un poco mejor para nuestros negocios?
Este concepto está basado en que nada de lo que hacemos está terminado al 100. Siempre hay una forma de hacer algo mejor, más efectivo, más barato y con tiempos más cortos, ¿no? Eso es un hecho. Y la búsqueda del aprendizaje y mejora continua se basa en no quedarse satisfechos con lo que ya sabemos o quedarnos satisfechos con la forma en que antes hacíamos las cosas, ¿no? Y eso es súper importante. En laboratorio, por ejemplo, siempre al finalizar cualquier iniciativa, cualquier producto, cualquier presentación, siempre hacemos una retrospectiva, ¿no? ¿Qué pudimos haber hecho distinto? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué funcionó mal? ¿Qué nuevas cosas queremos probar? Y esa frase que pongo abajo de Todd Rose, del libro The End of Average, recomiendo mucho este libro si no lo conocen. Él dice que la parte más difícil de aprender algo nuevo no es la de acoger nuevas ideas, sino de soltar y dejar ir a las viejas, ¿no? Y eso es súper importante porque eso tiene que ser la base, ¿no? Tenemos que aceptar que no necesariamente tenemos que seguir haciendo las cosas de la forma en que lo hacíamos antes. Y eso nos va a abrir un mundo de nuevas posibilidades. Y algo súper importante es que queremos empoderar a los equipos para que piensen de esta manera, pero también la estructura organizacional. Imagínense si pudiéramos crear la estructura y la cultura que necesitamos justamente para que los colaboradores puedan pensar de esa manera, ¿no? Y actuar de esa manera. Esa es la meta que queremos. Y otra vez, porque el trabajo de hoy se trata cada vez menos de seguir instrucciones y cada vez más de resolver nuevos problemas colaborativamente en un contexto lleno de incertidumbre y cambio. El colaborador del futuro va a ser alguien que frente a un problema va a saber actuar, ¿no? Sin que nadie le diga cómo lo tiene que hacer, porque no va a haber un manual de instrucciones para cosas nuevas, para un futuro incierto, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y les quiero contar este caso de una entrevista que da el fundador de Netflix para un podcast que se llama Masters of Scale, donde Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, antes tenía una empresa que se llama Pure Software Solutions. Y en esta entrevista él cuenta que en Pure lo que hacían es que cada vez que alguien se equivocaba o cometía un error o hacía algo que no debería haber ocurrido, lo que él buscaba, la gente salía corriendo para hablar con él, para los líderes de la organización, para encontrar una manera de evitar que ese riesgo, que ese error volviera a ocurrir, ¿no? Y lo que empezaron a hacer fue desarrollar un montón de procesos y más procesos para que esos errores, para que nadie pudiese cometer un error. Y se dio cuenta que estaba más bien generando un sistema for dummies, ¿no? Donde las únicas personas que querían trabajar en una empresa así eran las que literal podían recibir un manual de instrucciones y saber exactamente lo que tenían que hacer. Y cuando quisieron adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo, no pudieron hacerlo porque las personas que querían justamente contribuir con ideas, con soluciones, etcétera, que pensaban diferente, no querían estar en una empresa así. Y él habla de cómo hizo el cambio en Netflix a una cultura, en vez de for dummies, un sistema for dummies, más bien una cultura que priorizara los principios primero, ¿no? ¿Y a qué me refiero con los principios primero? Los principios son estas creencias fundamentales que forman la base de tu cultura, ¿no? Cuando hay incertidumbre, las personas tienen que poder saber qué tengo que consultar para tomar una decisión. Y lo que dice Reed Hastings es que tienes que consultar la cultura, ¿no? Entonces, siempre preguntarte, para Netflix, uno de sus principios básicos es qué es lo mejor para la empresa, qué es lo mejor para los usuarios, y que eso te rija en el proceso de decisiones. ¿Y cómo lo hace la cultura posible, no? Justo nosotros tenemos estos talleres con empresas. No, vamos a poner el video, pero ponme en mute, Gaby, yo lo voy a ir explicando. No sé si conocen, okay. Es un experimento que se hizo en un programa que se llama Brain Games. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es que hay una chica que le han invitado a un consultorio, una cita gratuita de un oculista, ¿no? Entonces, y cuando suena una campana, toda la gente se para y después se vuelve a sentar. Entonces, se vuelven a parar y se vuelven a sentar y ella no entiende nada. Todos los demás son actores menos ella. Y ella, la tercera vez que ve eso, se para, ¿no? Increíblemente es como que, ¿cómo puede ser de que ni siquiera ha preguntado de qué se trata? Entonces acá vemos que todos los demás son actores, entonces ellos siguen rigiéndose por lo que le han pagado, y ella se sigue parando simplemente para calzar en el grupo porque está viendo que hay algo raro ahí y ella también se tiene que parar. La segunda pregunta es, ¿qué pasaría
si esta chica se queda sola en el consultorio, ¿no? Ya nadie del grupo la va a ver, nadie va a saber si es que se paró o no. Pero la pregunta es, si aún así suena la campana, ¿ella se para? ¿Ella sigue cumpliendo ese comportamiento o no? Entonces No, no, ahí son aquí, pequeñitos. aquí suena la campana, Es así nada más. voy a apagar, suena la campana y efectivamente ella se para, ¿no? Entonces, ¿pero por qué tiene este comportamiento, no? Si nadie la ve. Y acá más interesante, que es la tercera pregunta, es ¿qué pasa cuando ya llegan otras personas? No son actores. Ella sería capaz de transmitir este nuevo conocimiento, o sea, regir esas reglas que ha puesto en ese consultorio. Le suena la campana y ella se para. El chico la ve y dice, ay, ya, qué raro. Suena de nuevamente la campana y ella se para. Entonces, en este momento él dice, pero ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué te paras? Y ella dice, es que todos lo estaban haciendo y supuse que lo tenía que hacer. Entonces uno diría, ay, el chico ya pues pensará, no sé, pues esta chica, ¿qué pasó? ¿Por qué hace eso? Sin embargo, la tercera vez que suena la campana, él también se para. Entonces, ¿de dónde sale eso que nadie se pregunta por qué lo hacen? Simplemente lo empiezan a hacer y cumplen con esa actitud. Y ahí empiezan a llegar más personas que no son actores, son nuevos, y también empiezan a repetir el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, esto se llama conformidad social. En una próxima diapositiva, ahora sí, Gaby, si me ayudas, vamos a ver qué definen como la conformidad social, ¿no? La conformidad social es esa tendencia de un individuo a seguir las reglas del grupo al que pertenece. El individuo altera su opinión para adaptarse al grupo. Entonces, hay muchas veces que, por ejemplo, viene alguien nuevo a una organización o contratamos a alguien nuevo, ¿no? Y decimos, y esta persona quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la organización, pero siempre van a haber como que dos resultados. El primero es que esta persona se frustre y más bien quiera ser parte del grupo y se comporte más a lo que la organización está acostumbrada a que todo el mundo se comporte, que es esa cultura organizacional. Y el segundo es que más bien esta persona se frustre y se vaya porque no quiere pertenecer, ¿no? La cultura organizacional está referida como ese conjunto que tienen todas las personas que la conforman, que está en percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, ¿no? Creencias, valores, tradiciones y forma de interacción. Es como ya está formado en una organización. Y claro, puede ser dependiendo del área, ¿no? Pero yo llego a una empresa y las personas tienen ciertos comportamientos que puede que yo quiera imitar si quiero ser parte del grupo, o pueda que yo rechace porque no me parecen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esa cultura organizacional que se forma en nuestra organización realmente refleje los comportamientos que sí queremos que todo el mundo copie o imite? Acá tenemos un caso que es muy conocido, desde los 80, de hecho creo que hay una película al respecto, de NUMI. NUMI es un sindicato de trabajadores que trabajaban en una fábrica de General Motors. En el 82, esta fábrica que tenía General Motors en California, en Fremont, cerró porque habían constantes problemas con todos estos trabajadores, ¿no? Ellos tomaban dentro de la fábrica, hacían fiestas, invitaban a strippers, se cuenta la historia, ¿no? No le hacían caso a los jefes. Entonces era muy desastroso y por eso General Motors decide cerrar. 2 años después, el Congreso de Estados Unidos empieza a elevar el impuesto de importación a las empresas que venden autopartes, ¿no? Y Toyota, en vez de importar, dijo, vamos a hacer un joint venture con General Motors y vamos a producir estas piezas en Estados Unidos. Entonces General Motors a su vez quería saber cómo Toyota lograba hacer autos que eran compactos, con alta calidad y a un costo muy económico, ¿no? Entonces querían decidir por ahí. Entonces, en el 84, vuelve a abrir esta fábrica y contratan, y NUMI, lo que genera NUMI, voy a parar acá, lo que genera NUMI es de que le dice, ok, si tú quieres abrir, tienes que contratar a los mismos colaboradores que trabajaban ahí como sindicato. Y Toyota le dice, ok, yo los voy a contratar a todos, pero tienen que pasar por el Toyota Production System, ¿no? Que es la forma en cómo trabaja Toyota, el TPS. 3 años después que pasa eso, esta fábrica es la que tiene mejor calidad en Estados Unidos al menor costo, usando casi que las mismas máquinas y a los mismos trabajadores. Entonces uno se pregunta qué pasó.
O sea, ¿por qué antes no funcionaba y ahora sí? Y acá lo que contesta el presidente del sindicato es que no eran ellos los que estaban mal, no eran las personas, sino era el sistema, ¿no? En la próxima diapositiva, por ejemplo, vamos a ver cómo cuentan esta historia. O sea, era el sistema el que estaba mal. Y es que nosotros estamos acostumbrados, y así nos han enseñado, porque la educación sigue siendo un poquito así, a gestionar de manera científica, ¿no? El scientific management, donde la característica principal que viene de la era industrial es tener una gran línea de producción, distribuir el trabajo en tareas pequeñas y definidas y traerme al especialista que va a hacer cada cosa de eso, ¿no? Entonces yo me traigo al especialista de la parte 1, al especialista de la parte 2, al especialista de la parte 3. El tema con eso es que el especialista de la parte 1 termina su trabajo, lo entrega y se olvidó. No le importa más porque a él lo han contratado solamente para eso. No, y no se dan cuenta que no están viendo el norte de lo que quiere esa compañía, ¿no? El método científico, la gestión científica de verlo, simplemente lo divide en partes y trae a la mejor persona eso, para que haga eso sin necesidad de ver el resultado final. Al contrario, Toyota Production System, o el TPS, su característica principal se basa en la cultura de alta confianza. Lo principal es lograr esa meta a alcanzar, que en este caso para Toyota era lograr un producto con alta calidad y siempre buscar la mejora continua. Eso hacía de que todos los colaboradores estén empoderados y se sentían responsables y dueños de todo lo que pasaba. Entonces, si alguien veía que en algún momento de la línea de producción algo estaba mal, tenía la posibilidad de levantar la mano, parar la línea de producción y todos iban a buscar una posible solución. Pero no hacía de que yo terminé mi trabajo y te lo dejo y chao, sino que todos estaban comprometidos en la última línea, ¿no? En la parte de la calidad y realmente entregar algo de valor al cliente. Entonces, ¿cómo empezar este cambio? ¿Ustedes ven estos rayos en la pantalla o no? Sí. Yo no sé cómo ha pasado eso. Está pasando mientras yo estoy mirando la presentación, así que por favor ignórenlo. Entonces, ¿cómo empezamos con este cambio desde nuestras trincheras, ¿no? Desde nuestros negocios? ¿Cómo lo podemos hacer? Claudia da el ejemplo de Toyota, y el Toyota Kata es un libro y un modelo que nosotros usamos mucho en laboratorio. Y ellos muestran este modelo donde el cambio de la cultura organizacional es un proceso, ¿no? Entonces, empiezas en chiquito. Lo primero que tiene que ocurrir es que los colaboradores de una empresa tienen que tomar y generar conciencia de cuáles son aquellos comportamientos y actitudes que se espera de ellos, ¿no? Y eso es algo que que la organización tiene que dejar súper claro. Entonces, por ejemplo, si queremos que los colaboradores se acostumbren a esta idea de que vamos a empezar a hacer las cosas de forma distinta, entonces las actitudes y comportamientos que la organización empieza a querer ver, tiene que ver, por ejemplo, con, yo quiero que la próxima vez que alguien proponga una solución nueva que no hemos probado antes, que la respuesta inmediata no sea no, ¿no? Otro ejemplo es, si queremos, la próxima vez que alguien se equivoque o que haya un error, que no lo escondamos o tratemos de obviar que eso pasó, sino que más bien traerlo a la mesa, discutirlo, qué podemos aprender de esto, ¿no? Entonces, esos comportamientos tienen que quedar súper claro para que los colaboradores puedan ejercerlos. Y la segunda etapa es cuando las personas tienen esto claro, lo van practicando, ¿no? Entonces, estos comportamientos se van volviendo parte del día a día de las personas de la organización. Eso con el tiempo se convierte en un hábito, ¿no? Y eso empieza a influenciar la manera en que la gente piensa y actúa, para que eventualmente esto tenga un impacto en la cultura organizacional, que la cultura, sin que los líderes estén, o sea, de hecho hay una descripción de cultura organizacional buenísimo que es lo que pasa cuando los jefes no están en la sala, ¿no? Eso, o sea, cuando los colaboradores ya actúan de la forma en que la organización espera de ellos. Y con respecto al ejemplo de conformidad social que Clau nos acaba de mostrar, la próxima vez, por ejemplo, que hay un error, no se trata de castigar el error, se trata de más bien entender como organización cómo reaccionamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Y esa es la forma en que este proceso se vuelve orgánico en una organización. Hay un video de Spotify
que explica esto súper bien. O sea, muestra muy bien cómo la cultura de aprendizaje es el factor que te lleva a mejora continua, ¿no? Y Daniel Ek, el fundador de Spotify, tiene esta frase que dice, nuestro objetivo es cometer errores más rápido que los demás, ¿no? Más rápido que cualquier otra persona. ¿Por qué dice eso? Porque para Daniel Ek está súper claro que si nos equivocamos rápido, vamos a aprender rápido y vamos a poder mejorar rápido, ¿no? Y eso pasa por crear un ambiente que sea amigable al fracaso. Y ahí es súper importante acotar ese término, ¿no? Porque también está muy de moda hablar de que sí, está cool fracasar, etcétera, en el mundo del emprendimiento, pero más bien cuando hablamos de fracaso en el contexto del aprendizaje, hablamos de un fracaso en una cancha denominada. En inglés le hablan un limited blast radius, ¿no? Grandes errores obviamente pueden tener grandes consecuencias. Por eso la experimentación tiene que ocurrir de forma chiquita, ¿no? Entonces experimentas chico y de esa manera puedes ir aprendiendo y haciendo los cambios necesarios que luego puedes deploy a lo que afecta a tu negocio de forma general. Y lo que hablan en Spotify es que ellos prefieren en este ambiente priorizar un ambiente de recuperación del fracaso que un ambiente donde evitas el fracaso, ¿no? Y él muestra esta analogía de la bebé. Si tienes una bebé dentro de una cuna que nunca sale, no se va a lastimar, no se va a arriesgar, o sea, un montón de cosas buenas van a pasar, va a estar muy bien protegida, ¿no? Pero esta bebé no va a aprender nunca a caminar, no va a aprender a gatear, no va a aprender a caerse y levantarse. Y realmente lo que tenemos que buscar es esos fracasos chiquitos que le permiten recuperarse, ¿no? Y ahí está la bebé, de hecho, feliz, aunque tiene ahí sus moretones y sus curitas, mientras aprende con la vida. El otro concepto súper importante que nos trae este video de Spotify es la idea de los equipos empoderados y altamente alineados. Algo que es súper importante es que los equipos de las empresas que aprenden rápido y que buscan la mejora continua tienen que tener control de principio a fin de sus productos, ya de sus áreas. ¿A qué nos referimos con eso? Eso no significa que cada uno pueda ir y hacer lo que le da la gana. No, los líderes están justamente para establecer la dirección, ¿no? Dar el norte para estos equipos. Pero el cómo hacen las cosas, el equipo debería definir, porque de esa manera el equipo puede contribuir con su creatividad, con su diversidad, con su proceso de ideación. Y eso es, acá les voy a mostrar cómo se tangibiliza eso en el día a día. Muchos de ustedes seguramente son líderes de empresas y organizaciones. Eso es algo que puede ser muy útil. Spotify habla de este concepto de autonomía con alineamiento, ¿no? En laboratorio nosotros hablamos siempre de libertad con responsabilidad y está muy ligado uno con el otro. Para entender cómo debería funcionar, les quiero platicar primero qué pasa cuando no funciona, ¿no? Entonces, cuando tienes baja autonomía y bajo alineamiento, que es esta cuadrito aquí a la izquierda, lo que tienes son personas de tu equipo que no saben hacia dónde apuntar, no saben por qué están ahí, qué tienen que hacer, ¿no? No hay un norte claro y de hecho se ven bastante desmotivados. Cuando tienes alto alineamiento, pero no tienes autonomía y baja autonomía, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el líder establece el norte, esta estrellita aquí es el norte, ¿no? Tenemos que cruzar el río, ese es el problema que establece. Pero también el líder da la solución, ¿no? Que es construir un puente. O sea, ahí hay alineamiento, el equipo sabe exactamente qué tiene que hacer, todos apuntan hacia la misma dirección, pero aquí nuevamente tienes a gente en tu equipo que está simplemente siguiendo instrucciones, ¿no? No están pensando en cuáles son las mejores soluciones, simplemente siguen órdenes. Cuando tienes el otro lado de la moneda es cuando tienes alta autonomía, pero bajo alineamiento, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Cada persona del equipo está feliz porque son independientes y hacen lo que les da la gana, cada uno apunta en una dirección distinta y tienes un líder que no conversó con el equipo, no se alineó y está pensando, espero que alguien esté resolviendo el problema del río, ¿no? Y eso pasa mucho, aunque nos cuesta aceptarlo. Entonces, donde queremos estar es acá arriba, ¿no? Donde hay libertad con responsabilidad, autonomía con alineamiento. ¿Qué significa eso? El líder establece el norte, necesitamos cruzar el río, pero permite que el equipo defina cómo lo van a hacer, ¿no? Porque ahí pueden salir muchas ideas que no tienen que ver con construir un puente. Y cuando el equipo está empoderado de principio a fin para tomar esas decisiones y sabe cuál es el norte, sabe cuál es el problema que tienen que resolver, abrimos el campo para mucha creatividad, mucha innovación.
Y es ahí lo que va a hacer la diferencia entre este equipo y otros que están haciendo las cosas de la misma manera. Les mencioné al principio que tenemos que generar una mentalidad en las personas, pero también tenemos que fomentar estructuras organizacionales, que fomentan la experimentación y que permiten la mejora continua. Al lado izquierdo lo que ven es una estructura bastante típica, ¿no? De empresas hace siglos que están organizadas así. Muchas son grandes empresas y corporativos, pero yo he visto empresas pequeñas y medianas que también ya se empiezan a estructurar de esta manera. Y más bien deberíamos aprovechar las empresas que no somos enormes y tenemos 40.000 años de existencia para justamente crear la organización desde ahora que necesitamos, la estructura que necesitamos. A la izquierda, ¿qué es lo que ven? Organizaciones que funcionan como máquinas, donde hay mucha jerarquía, hay mucha burocracia y los equipos están abajo simplemente esperando esas instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Los equipos no son multifuncionales, trabajan en silos y probablemente no agregan tanto valor como podrían en esa situación. Al lado derecho lo que vemos es una empresa, una estructura que parece mucho más a una célula, ¿no? A un organismo vivo. Y si vemos a las empresas como un organismo que aprende, ponemos el líder en el centro, ¿no? El liderazgo de la organización, dando la dirección, mostrando el norte, y que los equipos multifuncionales, diversos, con control de principio a fin de lo que tienen que hacer, eso funciona mucho mejor. Y algo súper importante, ante la incertidumbre lo que necesitas son equipos que puedan reorganizarse, ¿no? Que pueden moverse rápido y cambiar su foco cuando sea necesario. Y esta estructura permite algo así, ¿no? Por último, este es un concepto que me ha ayudado mucho personalmente como líder de laboratorio y espero que les ayude también. La burocracia significa básicamente que tenemos 100% de predictibilidad, ¿no? Y cuando tienes 100% de predictibilidad, lo que tienes es cero posibilidad de innovación. Porque la innovación vive un poco en el caos, ¿no? Es justamente hacer algo que nunca nadie ha hecho en un contexto que no sabemos qué tenemos que hacer. Hay un corredor de autos que se llama Andrea Moretti, si no me equivoco, que tiene esta frase que dice, si todo está bajo control, estás yendo muy lento, ¿no? Y si buscas controlar todo, no vas a poder ir rápido. Entonces, la mínima burocracia viable, que es este concepto que presentamos acá, es súper valiosa porque establece cuáles son aquellas políticas, aquellos manuales, aquellas instrucciones mínimas que tienes que tener para no caer en el caos. Y esa debería ser la única burocracia que debería existir, porque necesitas que tus equipos puedan avanzar rápido, ¿no? Y lo que me encanta de este dibujo es que entre el caos y la burocracia está el monito balanceando en esta línea tenue, porque obviamente este punto medio cambia dependiendo de la acción, dependiendo del propósito que necesitas, que estás buscando, etcétera. Pero la base de esto es la cultura, ¿no? Entonces la cultura, nuevamente, volvemos a estos principios que te dicen en qué momento tienes que cuidar un poquito más, ir más hacia el lado de la burocracia y en qué momento puedes abrirte a tener un poquito más de caos. Listo. Claro. Sí, y bueno, y en el mismo libro de Toyota Kata, ellos te dan una herramienta que es el tablero de mejoras o Improvement Board, donde indican de que cuando tengas objetivos grandes, esos de largo plazo, esos que tienes que cumplir en el año, quizás tengas que convertirla en metas de largo plazo, pero que tengas acciones concretas y con pasos que te puedan llevar a cumplirlas, ¿no? Entonces, para empezar con una herramienta así, ellos usan 3 momentos clave. El primero es esa visión para clientes, o como nos gusta decirlo también, la definición de lo increíble, ¿no? Ahora voy a poner un ejemplo, así que no se preocupen en entenderlo, pero lo que hace es escenificar ese lugar o ese momento en donde he logrado esto y cómo se ve esa escena, qué comportamientos he logrado. Luego también está la condición actual. O sea, yo quiero llegar a B, pero todavía estoy en A, o a Z, quiero llegar a Z, pero todavía estoy en A. ¿Cómo se ve A? ¿No? Y luego tengo que hacer un pequeño paso, o sea, para no irme hasta Z, primero tengo que pasar por B, porque si no, así voy avanzando de a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ese escenario B? ¿Y qué voy a hacer al respecto en ese intermedio, ¿no? ¿Qué acciones puedo hacer y experimentar? Entonces, por ejemplo, aquí si vamos a la siguiente diapo,
Así más o menos se ve la herramienta. Ustedes pueden crear un tablero en realidad donde pueda hacer ese tablero de mejoras, donde definan un tema y pongan estos 4 cuadrantes. En este ejemplo que les voy a dar, si vemos la siguiente diapositiva también, el tema que he propuesto es, por ejemplo, con tus equipos, ¿no? O sea, si ustedes lideran un equipo o están dentro de un equipo, el tema va a ser trabajar con contexto coronavirus. Entonces, lo primero que yo tengo que definir es qué significaría trabajar increíblemente en este contexto de aislamiento social, ¿no? Donde la gente se siente angustiada, donde mi empresa todavía no sé qué va a pasar. Entonces, defino lo increíble, ¿no? En la siguiente diapo he puesto un ejemplo de qué significa eso. Entonces, para mí, por ejemplo, ese escenario increíble se ve así. Mi equipo está alineado, sabe lo que tiene que hacer y qué es importante en este contexto. Crea nuevas ideas, rompe procesos y hace todo lo posible para seguir generando valor dentro de la organización y para nuestro cliente final. Es autónomo y busca cómo impactar los KPIs de negocio. Comparte conocimientos con otros equipos y es transparente en cuanto a su situación actual, sobre todo transparente en una situación personal, porque en este contexto no estamos ni siquiera hablando de estamos trabajando desde casa, sino que estamos viviendo una crisis y aparte poder querer trabajar, ¿no? Entonces hay que también ser muy empáticos y muy humanos y sobre todo transparentes, tanto la organización como el colaborador, de las cosas que sí puedo hacer y que de repente no puedo hacer, ¿no? Eso es mi definición de lo increíble. Sería increíble que pase esto. Ahora, mañana lo voy a lograr, no creo. Pero ahora, ¿dónde me encuentro hoy? ¿Qué pasa hoy día con ese equipo? Actualmente, por ejemplo, en mi equipo no hay visibilidad de tareas, quizás. Entonces la gente no sabe en qué está y yo tengo que estar llamándolos a ver si están trabajando. Existe mucha ansiedad del equipo en cuanto a qué pasará, ¿no? En un contexto de aislamiento social, vamos a seguir trabajando así, vamos a seguir recibiendo sueldos, o qué va a pasar con el negocio. No muchas personas tienen estabilizado el Internet y no pueden estar conectadas en todo momento. Y algunas personas además tienen que cumplir con sus tareas del hogar, sus hijos tienen que cocinar y después conectarse. Entonces, esa es la situación actual, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser mi siguiente condición esperada? Si yo quisiera llegar a ese norte todavía, ¿qué pasito uno solo pudiera dar para llevarme ahí, ¿no? Aquí yo lo he registrado como el siguiente paso, al menos si yo alcanzaría esto sería feliz, es que cada miembro del equipo al menos conoce las prioridades que existen en el equipo. Es transparente en cuanto al trabajo que puede hacer en este contexto, porque si no lo puede hacer, es mejor que también lo diga y entre todo el equipo vemos cómo lo hacemos. Para eso somos un equipo y que se entienda así. Lo comparte con el equipo y lo solucionamos como tal, ¿no? Entonces, esa va a ser mi próxima condición deseada, que debería yo cumplir en 2 o 3 semanas. Y los siguientes pasos es algo que yo tengo que definir y los cuales tienen que depender de mí. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué acciones voy a hacer yo al respecto para que esa siguiente condición esperada se pueda cumplir? Toyota Kata te recomienda que pongas solo 3 pasos, porque si no nos llenamos de acciones y nunca llegamos. Entonces, cuando definas esa siguiente condición esperada, sobre todo, dense cuenta que yo he ejemplificado una escena, ¿no? O sea, si yo viajara al futuro en 2 semanas, ¿cómo se vería eso desde fuera? No estoy poniendo KPIs, no estoy poniendo objetivos per se, sino que estoy ejemplificando eso en comportamientos que espero de las personas. Ahora, los primeros pasos sí son acciones que yo voy a hacer para que eso suceda. La primera acción es que, por ejemplo, voy a hacer una reunión de alineamiento y clarificación, ¿no? Donde el equipo puede entender hacia dónde queremos ir y cuáles son esos objetivos que queremos lograr. Además que entre todos vamos a elegir una herramienta que pueda visibilizar las tareas de las personas, sin necesidad de estar preguntando en qué estás, ¿no? Sino que todo el mundo tenga acceso a eso. El segundo paso va a ser un canal en Slack. Slack es un chat corporativo, pero que sea un poquito más informal, donde se puedan compartir tips y conversaciones sobre este contexto, ¿no? Por ejemplo, en Laboratoria tenemos uno donde las personas pueden compartir el hecho de que uno de sus tips para pasar más tiempo con sus sobrinos que están fuera y no solamente llamarlos es ahora les dan clases de inglés, ¿no? O otras personas que tienen hijos, bueno, pues alguien ha tenido que trabajar en la mañana y la otra persona trabaja en la tarde y confía más en su equipo. Pero hay que tener apertura, que el equipo empiece a abrirse, porque si no generamos mayor angustia. Y la tercera acción va a ser una reunión semanal de avances y verificación de obstáculos, ¿no? Donde todo el equipo puede estar visibilizando en qué estamos, pero también cómo podemos ayudar, porque al final del día la meta es de todos.
Entonces, esas van a ser mis primeras 3 acciones. No sé qué es lo que va a pasar y justamente la consecuencia de eso llevará a mi siguiente condición esperada, porque acuérdense que para lograr esa definición de lo increíble yo tengo que dar pequeños pasos. Entonces, esta es una herramienta que les recomendamos mucho y espero que también el ejemplo les pueda ayudar. Y ahora para terminar, o sea, les queremos presentar un poco, o sea, compartirles cómo lo estamos haciendo en el laboratorio ahorita para hacer frente a este cambio, ¿no? Lo primero, nosotros tenemos en laboratorio una vez al mes un congreso, que llamamos el Congreso Laboratorio, en donde todos los laboratorios se juntan y Mariana Costa, nuestra CEO, lidera una conversación, ¿no? Somos más de 100 hoy en día en 5 países, entonces es un momento para realmente alinearnos como organización. Y en el primer congreso, después que pasamos a remoto debido al COVID, ella nos recordó, digamos, estos 3 principios que tenemos que tener siempre en mente para sobrellevar esta bizarra realidad que estamos enfrentando, ¿no? Lo primero es que somos un solo equipo. ¿Esto por qué es importante? Porque es cuando pensamos que somos un solo equipo y estamos todos remando hacia lo mismo, que vamos a poder organizarnos y priorizar según lo que sea necesario en este momento, ¿no? Y que estamos todos en esto juntos. Lo segundo es que cada uno debe adueñarse de su proceso de adaptación y cambio con el apoyo de este hermoso equipo, ¿no? Entonces, cada uno tiene un rol a jugar también. Hablamos mucho del concepto de ownership, como hablamos antes, o sea, el líder da la dirección y los equipos tienen que decidir el cómo, ¿no? El líder dice el qué y los equipos el cómo. Entonces, cuando eres dueño de tu propio proceso, eso permite que encuentres el camino, digamos, sin que nadie te lo tenga que decir. Y el tercero, o sea, vamos a construir oportunidades de los retos. Esto es súper importante. Con cada crisis, las crisis traen obviamente mucha pérdida, mucho dolor, muchas dificultades, pero también son una oportunidad para reinventarnos, ¿no? Y en laboratorio queremos ver la manera en que podamos salir de esto hasta más fuertes. Pero lo más importante de todo esto es esta base que mencioné rápidamente antes. O sea, siempre decimos en laboratorio, cuando dudes, regresa a la cultura, ¿no? ¿Qué significa eso? Siempre vas a dudar, no vas a saber exactamente cuál es el siguiente paso correcto, porque siempre va a haber mucha incertidumbre. Entonces, lo que tienes que preguntarte es volver a los principios y decir, ¿qué es lo que me dice la cultura? Y ahí van a estar las respuestas, ¿no? Y nosotros como organización establecimos que nuestra cultura es nuestro norte y hicimos un esfuerzo para establecer cuáles son esos valores que para nosotros son importantes para que cada laboratorian, dueño de su propio trabajo, de su propio destino en la organización, pueda guiarse a través de estos valores, ¿no? El primero es que nuestras y nuestros estudiantes están en el corazón de todo lo que hacemos. Entonces, muchas empresas se preguntan, ¿qué es lo mejor para la empresa? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo mejor para nuestros estudiantes? ¿No? Y en ella, ahí encontrarás la respuesta. Lo segundo es la excelencia en cada interacción. Queremos asegurarnos de que absolutamente todo lo que hagamos sea la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y que siempre busquemos hacerlo de la mejor manera posible. Lo tercero es que justamente lo que venimos hablando, o sea, de que hay que abrazar la incertidumbre, aceptarla y más bien experimentar para navegarla, ¿no? Que eso no nos deje estancados, sino más bien experimentando vamos a encontrar el camino que tenemos que seguir. Cuarto, que somos aprendices de por vida, tenemos que aprender constantemente, todo el tiempo, con todo lo que hacemos. Quinto, jugamos en equipo, no estamos solos. De hecho, en laboratorio creo que nada se hace solo, casi nada. A veces pasamos al otro extremo de colaboración excesiva, pero creo que este principio es súper importante para nosotros, ¿no? Que sentir que somos parte de un equipo. Lo que comentamos, ejercemos la autonomía con responsabilidad. Ese concepto que les presenté forma parte de nuestros valores fundamentales de la organización, o sea, libertad con responsabilidad. Y por último, actuamos como dueños y dueñas, ¿no? Tenemos este sentimiento de ownership, cada laboratorio, que nos permite traer los problemas a la mesa, cuestionar las cosas cuando vemos que sea importante, independientemente de nuestro rol en la organización. Y quiero terminar con esta frase, ¿no? De Peter Drucker, que dice, el propósito de una organización es ayudar a seres humanos ordinarios a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y si logramos eso como organización, está increíble.
Nosotros queremos dejarles con esto por último. Nosotros hemos estado desarrollando mucho contenido gratuito últimamente. Queremos dejarles con este contenido sobre cómo crear una cultura de aprendizaje en remoto que tenemos en nuestro hub de contenidos. Y ahí van a encontrar también un montón de otras cosas que pueden leer, que pueden asistir de videos y conectar con nosotros en laboratorio. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá y creo que ahorita tenemos tiempo para responder sus preguntas. Clau, no sé si quieres decir algo más. No, todo bien. Muchas gracias por escucharnos y ahora sí, a ver qué preguntas podrían tener. Chicas, muchas gracias. Ha sido material súper valioso. Yo ya tengo mis preguntas, pero voy a esperar a que el público quiera escribir algo. Pueden poner su micrófono y su cámara si tienen alguna pregunta. El material es súper valioso, ya lo revisé. Y a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Pueden levantar, como les decía, su micrófono o pueden escribirlo por el chat. Mientras tanto, quiero comentarles que en todo este chat, aquí en Zoom, tuvimos 85 personas, más las que están en Facebook. Se agregaron como 60 más, así que hemos tenido súper buena audiencia. Gracias, Laboratoria, también por esta súper oportunidad. Buenísimo. Y yo tengo una pregunta, mientras alguien más se anima. Me encantó lo que hablaban. Creo que ustedes tienen una muy grande comunidad y creo que dieron muchos tips para seguir creando una comunidad. Entonces, eso me parece muy interesante y quería preguntarles qué hacen en este congreso con todas las comunidades pues sí, de todas las comunidades con las que pertenecen. ¿Qué es lo que hacen en ese congreso mensual? Ese congreso, de hecho, que yo describí, es un congreso del equipo de laboratorio, ¿no? Entonces, ahí nos sumamos los 100 colaboradores de la organización una vez al mes. Y pasan muchas cosas ahí, o sea, normalmente damos la bienvenida a nuevos laboratorians, despedimos a los que están siguiendo nuevos caminos, celebramos los logros, ¿no?, que tuvimos en el último mes. Y también siempre hay un espacio para que diferentes personas del equipo puedan presentar algo que estén trabajando que sea relevante a nivel de toda la organización. Y también abrimos espacio de discusión, o sea, cuando hay, por ejemplo, cosas que estamos pensando hacer, pero no está 100% cuajado y más bien queremos feedback de la organización. Mariana muchas veces trae esos puntos también, ¿no? Mira, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que se nos viene. Y de esa manera toda la organización no solamente puede estar al tanto mientras las cosas van ocurriendo, pero pueden ir dando sus impresiones y dando su feedback también, ¿no? Para que esto sea un producto de colaboración entre todos. Súper, me parece súper bien porque así mantienes las comunidades virtuales como latentes. Mira, Jan nos hace una pregunta. Buenas tardes. Dice, ¿cómo trabajar con los trabajadores que son muy resistentes al cambio? ¿Qué estrategias podemos usar para alinear a la cultura? Sí, yo creo que ahí siempre la recomendación es, primero empieza con los que sí quieren cambiar. Porque hay veces que nos estamos preguntando mucho de ya, ¿y cómo hacemos con los que no? Ya, pero debe haber alguien que sí. Con esos que sí es donde debes empezar a lograr estos quick wins que se le dicen, ¿no? O sea, estas batallas rápidas, estas cosas donde yo puedo demostrar que lo que estoy hablando realmente es cierto y poder convencer y generar historias de éxito que puedan convencer a los otros. Porque al final del día, esto como vieron en los videos de Brain Games, ¿no? Esto es algo que de repente se pega. Ya no voy a decir cómo pegar la gripe porque en este contexto está mal, pero algo así es. O sea, es como que debería pegarse a los que son más resistentes. Además, también hay técnicas que pueden llevarte hacia ello, ¿no? Parte del modelo de aprendizaje de laboratorio es que creemos mucho en el autoconocimiento, que es hacer que las personas realmente vean en dónde aportan valor y qué es lo que piensan las otras de ellos, qué es lo que ven de ellos, ¿no? Que no necesariamente es real, sino que simplemente es lo que percibo de ti. Porque una persona que es resistente al cambio puede pensar que es muy abierta y sin embargo no lo percibimos así. Entonces, ¿qué estás haciendo también al respecto para poder darle ese feedback a esa persona, pero no en mala onda, sino diciéndole, esto es lo que me encantaría ver en ti, no lo que no ves, sino que lo que me encantaría ver más de ti.
¿no? Y empezar con ello también a ayudarla a desarrollar ciertas capacidades o habilidades que queremos ver en la organización. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Fátima si tienen alguna bibliografía para incursionar a la cultura de aprendizaje, a lo que Clau pone un link para que puedan seguir los contenidos, pero si tienen alguna otra bibliografía o libro, también podrían escribirnos o compartirlo. Andrés nos dice que nos sugiere la curva de adopción de la innovación. Esa. ¿Algún otro comentario? Sí, yo solamente comentarles, nosotros en verdad revisamos de todo. Entonces, por eso pasé más bien nuestro link al hub de laboratoria, donde realmente curamos contenidos, ¿no? Porque así como nos gusta el Toyota Kata, nos gusta la filosofía de cultura aprendizaje en Netflix y nos gusta las de Spotify, entonces pueden ir revisando también ese tipo de materiales, ¿no? O simplemente buscar cultura de aprendizaje en Google y ver qué va apareciendo. Hay muchos estudios también de Harvard Business Review que comentamos mucho también en esa plataforma, ¿no? Perfecto. En Facebook también nos hacen una pregunta. Salet, ¿cuáles son los pasos para ser resilientes en tiempos de crisis? Igual es una pregunta muy abierta, pero ¿qué podrían dar de sugerencia? Algunos pasos para ser resilientes en estos cambios de crisis. Yo creo que algo que, de hecho, los que tenemos el privilegio de seguir trabajando en este periodo, o sea, mantenernos la mente ocupada es algo que nos ayuda un montón, ¿ya? Porque entonces nos podemos enfocar en ser propositivos, en buscar soluciones, en idear soluciones, y eso nos ayuda un montón a enfrentar los retos que tenemos ahorita, ¿no? Porque creo que algo que tenemos que recordar es que no estamos en una situación de trabajo remoto normal, estamos en una situación de trabajo remoto con aislamiento social, con todo lo que implica lo del COVID, ¿no? Entonces, eso creo que es ya un primer paso importante. Otra cosa que creo que es súper importante, que yo he buscado practicar como líder también, es trabajar de forma muy cercana a los colaboradores, es decir, hablar, saber cómo están. O sea, yo ya no empiezo reuniones como que, ok, esta es la agenda, es cómo estás, cómo te sientes, cómo estás enfrentando estos retos en este momento, ¿no? Porque de esa manera uno se siente acompañado y se siente mucho más motivado para sacar adelante todos los retos que tenemos que enfrentar, ¿no? Estos son un par de tips que puedo dar. Muchas gracias. Dos últimas preguntas. Bueno, Antonio nos dice que sí puede haber algún enlace para que podamos ver las presentaciones que nos acaban de compartir. Y las otras dos preguntas son, ¿cómo consideran que esto se aplique en un aula con adolescentes? ¿Y cuáles serían los primeros pasos de una empresa de estructura organizacional tradicional y muy jerárquica? Son dos preguntas diferentes, pero una es cómo trabajarlos en aulas o como para profesores, y la otra, esta transición de tradicional, muy jerárquica, ¿cuáles serían los primeros pasitos? Claro, si quieres, dale tú con una y yo respondo la otra, la que tú quieras. Sí, bueno, la primera pregunta de cómo se aplica en un aula con adolescentes. Cuando hablamos también de cultura, es la cultura del equipo, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el tema de aprendizaje porque queremos dejar un poco de lado que es distinta la enseñanza. En un aula, y estamos acostumbrados que en el sistema educativo, el protagonista sea el profesor. Él decide las reglas, él decide qué vamos a aprender, hay un sílabus, cuando en el aprendizaje en realidad el protagonista es el estudiante, ¿no? ¿Cómo aplicar estas reglas a un aula de trabajo? Yo primero creería que es abrirnos a ver a los estudiantes qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, cómo lo guías, ¿no? Porque el profesor ahí cambia, ya no hay profesor, sino hay un facilitador de un aprendizaje. Y sobre eso, crear comportamientos que también, ¿qué esperamos que suceda en esta aula? ¿No? O sea, ¿cómo queremos aprender? ¿Cómo es ese comportamiento que me gustaría tener como el estudiante, ¿no? Me gustaría que hayan retos, me gustaría que todos estemos motivados en cumplirlos, me gustaría de que hayan reflexiones, y así poco a poco también empezar a construir esa cultura del aula, ¿no? Que también trabajamos mucho en laboratoria y les recomiendo también verlo en el contenido porque prácticamente nosotros tenemos toda una cultura y modelo de aprendizaje que se hace en el aula donde el protagonista es la estudiante o el estudiante. Y los profesores llegan a ser simplemente los facilitadores de este estudiante y los guían en ese camino, ¿no? Gracias. Entonces, los Sí. primeros pasitos de una estructura jerárquica tradicional, ¿cuáles serían? Bueno, ahí hay un par de cosas, ¿no? Creo que
uno de los que mencionamos, que creo que es súper importante, es entender cuál es ese cambio organizacional que queremos hacer. Es decir, cómo se ve eso en el día a día en términos de los comportamientos que queremos ver los colaboradores. Porque si se recuerdan una de las diapositivas de Claudia, la cultura organizacional no es más que eso, que el conjunto de comportamientos de los colaboradores, las acciones, las actitudes, ¿no? Entonces, tenemos que tener claridad de cuál es esa que queremos. Ese es el primer paso. Y ahí depende mucho, o sea, si el líder o la líder de la organización creo que es tu rol justamente impulsar eso, ¿no? O sea, alinearte con el resto del liderazgo y ser esa voz, digamos, de que aclara ese norte. Si eres alguien que más bien estás buscando influenciar el liderazgo de la organización, ahí hay mucho que se puede hacer, ¿no? Por un lado están lo de aliarte con los early adopters, es decir, identifica cuáles son aquellas personas que también están un poco inquietas, también quieren ver este cambio, y júntese con ellos para ver qué cosas pueden hacer ustedes en chiquito para mostrar evidencia que este futuro que están buscando, que este cambio es el que deberíamos estar fomentando, ¿no? Entonces, siempre hay early adopters para todo. Entonces, busquen esos early adopters. Otra forma de hacerlo es lo que decimos quick wins, y eso ya es más de cara al liderazgo, ¿no? Cuando te enfrentas a un liderazgo quizás un poco más resistente o que está más acostumbrado a hacer las cosas de la manera en que les viene funcionando décadas, ¿no? Lo que tienes que empezar a mostrar de qué manera estos cambios pueden ser útiles para los resultados de la organización, para lo que están buscando conseguir. Entonces, eso lo haces con quick wins. Esa misma prueba, busca la forma en que puedas demostrar en chiquito esas ideas que quieres traer a la mesa, ¿no? Y los resultados, con evidencia, con data, con números. Y eso de cierta manera va influenciando al liderazgo a dar más libertad a los equipos, justamente para que prueben, que experimenten, y poco a poco vas influenciando este cambio en la organización. Perfecto, muchas gracias por estos tips que en verdad han sido muy buenos. Creo que a todas nuestras organizaciones, tanto empresas, pymes, empresas tradicionales, profesores, nos ayuda mucho para irle dando este foco más de forma remota. Está increíble, en verdad. Muchas gracias, en verdad, por esta linda webinar que nos dio mucho valor. Les dejé el link de los webinars, si se han perdido algún webinar de todos los de Sistema B. También quería proponerles que si nos quieren dejar sus correos electrónicos, yo se los voy a hacer llegar a las chicas de laboratoria para cualquier información, para que los tengan en el blog, en el boletín, nos dejen sus correos electrónicos y nosotros podemos seguir al tanto con ustedes. Por último, para cerrar, me gustaría darles las palabras a las chicas para que puedan cerrar pues la sesión. ¿Alguna palabra? Gracias, Meli. No, desde nuestro lado, más bien invitarlos a que se conecten con nosotros. Somos muy activos en LinkedIn y en Facebook. El Hub es algo nuevo que hemos creado que honestamente está fenomenal, o sea, para muchas cosas que los líderes de organizaciones puedan estar buscando. Es como si fuese un repositorio de muchas cosas que hemos encontrado útil para nosotros. También hay blogs y cosas que nosotros mismos hemos escrito. Entonces, y que sigamos esta conversación. Hay muchas formas en que podemos seguir colaborando con ustedes. Gracias. ¿Algo por ahí? Gabriela, perdón. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, duda o para cierre, yo voy a tomar todos los datos del chat y se los voy a hacer llegar. Y gracias a todos por estar de aquí desde Perú, de Chile, de México, a toda la gente, gracias. Les comparto para que también los hago la invitación para que mañana se unan a un webinar sobre también a todas las empresas que no han encontrado ese propósito, comunicación social para que puedan ir encaminando el propósito de su organización. De marketing digital, así que va a estar súper bueno con 2 empresas que va a ser Cubo Financiero y Zarape Social. Tenemos esta semana tenemos webinars muy lindos para disfrutar todos los que tenemos el 1 de mayo libre. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y estar acá con nosotros esta horita. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos.